¿Sabe usted cuáles son sus derechos como usuario del transporte aéreo y cómo proceder en caso de sentirse vulnerado? Muchos temas por analizar a partir del gran número de quejas contra las aerolíneas. Nos acompaña por eso Carolina Marín. Ella es abogada especialista en Derecho Económico Internacional con experiencia en Derecho Comercial y Estatuto del Consumidor de Integrity Legal. Bienvenida. Muy buenas tardes a ti, Sol, y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, perfecto, empecemos. Hablemos de lo que halló la Superintendencia de Transportes. Dice que hay cláusulas abusivas que atentan contra el derecho del consumidor. ¿Qué defiende este estatuto frente a los pasajeros de transporte aéreo? Bueno, lo primero es indicarle a todos los consumidores aéreos que el servicio de transporte aéreo pues es un servicio de interés público, es de toda la nación, es un servicio que todas las personas en algún momento de nuestra vida utilizamos y por ello es de especial protección del Estado. Allí no solo intervienen entidades del gobierno como la Superintendencia de Transporte, sino que también tenemos transversalmente el impacto pues del Ministerio de Transporte, de la Aeronáutica Civil y pues de otras entidades del orden nacional que están pues regulando la materia desde el punto de vista pues operativo y de mantenimiento en general pues de las aeronaves, pero también aquellos que buscan la protección de los derechos de los consumidores aéreos. Aquí vale la pena señalarle a todos nuestros televidentes que todas las peticiones, quejas o reclamos, pues en principio se guían por nuestro Estatuto del Consumidor, que data del año 2011, y la facultad de presentar cualquier queja o reclamo la tenemos que hacer en este momento a la Superintendencia de Transportes. Ok, vamos con algunas de las quejas. Según la superintendencia, pues hay incumplimiento de horarios y cancelaciones. ¿A qué tengo derecho con respecto a este punto? Esa es una excelente pregunta, Sol. Nosotros estamos absolutamente regulados en asunto de transporte aéreo. Por supuesto, la superintendencia va a tener que, digamos que, entrar a examinar diferentes derechos de los usuarios, tales como la información que las aerolíneas nos dan acerca de la prestación del servicio, va a entrar a conocer asuntos sobre publicidad engañosa, el equipaje en caso de pérdida, deterioro o avería, la demora, la interrupción del transporte, la cancelación, la sobreventa, las anticipaciones pues, de los vuelos, la compra de los tiquetes cuando la hacemos a través de call center o cuando la hacemos a través de internet, el derecho de retracto, el desistimiento, el transporte de mascotas y pues en general todos los asuntos que en la cotidianidad de un transporte aéreo todos los consumidores tenemos. Entonces, en esta facultad de inspección, vigilancia y control que tiene la Superintendencia de Transporte es que se emiten estos pronunciamientos que derivaron en sanciones a varias aerolíneas. La Superintendencia de Transporte ha sancionado aproximadamente a 19 aerolíneas. Hay otras aerolíneas que ahorita están siendo pues todavía tienen una investigación aún en curso y hay otras muy pocas que tuvieron unos procedimientos administrativos pues archivados. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que la Superintendencia de Transporte pues está adelantando su labor técnica dada pues por el gobierno de la forma en la que debe darla y es pues tratando en lo posible de proteger los derechos pues de los consumidores aéreos. Entiendo todo el panorama que nos ha explicado Catalina, sin embargo, me gustaría que hiciéramos algo como un poco más puntual, es decir, yo soy una usuaria, estoy en el aeropuerto El Dorado, utilizo cualquiera de estas aerolíneas y resulta que se me perdió el equipaje. ¿Qué hago? Bueno, tenemos bastantes quejas a lo largo pues, de estos últimos meses con el servicio de transporte. El caso que nos estás presentando no es el único. Tenemos también casos, aparte de la pérdida de equipaje, por ejemplo, la demora en los vuelos, los cambios en los itinerarios. Tenemos también quejas acerca de los round trips o esos viajes que compramos ida y regreso. Entonces, todas estas situaciones son comunes pues a las afectaciones que tenemos cuando usamos pues, el servicio de transporte. Frente a eso, la recomendación inicial es dirigirnos a la aerolínea.
digamos que toda la tripulación y el personal de las aerolíneas en aeropuertos está preparado para recibir todas nuestras peticiones, quejas y reclamos. Sin embargo, normalmente estas situaciones se dan pues en momentos de estrés donde ya tenemos que abordar el vuelo, donde estamos muy cerca de las cancelaciones. Entonces, si esto no ocurre, digamos que no existe una forma precisa para elevar el reclamo, es decir, basta con que radiquemos una carta en la aerolínea, esto lo puede hacer cualquier persona, incluso allí mismo en el aeropuerto, pues presentando los hechos, indicando me está pasando esto, estas son las pruebas, anexo el video, anexo la foto, y de esta forma digamos que la aerolínea tendría que, digamos que recibir nuestra queja. ¿Cuál es un caso súper puntual? Por ejemplo, la demora pues en el vuelo. Tengo mi vuelo programado a las 5 de la tarde y son las 6 de la tarde y no ha salido. Entonces, siempre que el retardo esté dado entre más de 1 hora y 3 horas, la aerolínea tiene que suministrarnos a nosotros pues un refrigerio y darnos la posibilidad de hacer una llamada telefónica, por ejemplo. Si este retardo es superior a las 3 horas y llega a las 5 horas, además de lo anterior, es decir, del refrigerio y la llamada telefónica, dependiendo del momento del día, si esto ya va a acercarse pues a la hora de la comida, de la cena, deben darnos la cena, por ejemplo. Si el retardo es superior a 5 horas, entonces pues en este caso nos deben dar todo lo anterior, el refrigerio, nos deben dar pues el alimento, bien sea desayuno, almuerzo o cena, la llamada telefónica y además nos tienen que dar un 30% del valor del tiquete, del trayecto. Si en este caso que te estoy contando, que ya son las 6 de la tarde y ya llevo más de 5 horas y esto supera las 10 de la noche, si mi domicilio no es el lugar desde el cual yo pues estoy partiendo en ese trayecto de avión, la aerolínea debería darme el hospedaje y debería darme el gasto del traslado pues al hotel o al lugar que tengan destinado pues para atender esta emergencia. Esto es solo para mencionar solo un caso pues, que denominamos en el de demora. Y así tenemos pues casos, por ejemplo, frente a los cambios de etiquetes, frente al retracto y frente al desistimiento, que son como los más importantes. Pero entonces, Cristina, cuando a uno le pasa cualquiera de esta lista de cosas que usted acaba de mencionar, digamos, lo que la aerolínea debería hacer, que es lo que usted nos menciona, tiene que ser inmediato, porque pues también muchas personas, no, que yo tengo una queja, pero entonces remítase a la supertransporte, entonces utilice todos los canales para ejercer sus derechos, y mientras uno hace todo eso en este país, pues ya se le fue 20 horas mientras que ya el vuelo salió. Entonces es necesario saber si realmente me acerco al counter y pido pues que mis derechos se resuelvan inmediatamente en el momento que estoy esperando. Sí, la exigencia tiene que ser absolutamente directa frente a las personas de la aerolínea que están atendiendo la situación. Esto porque para la aerolínea resultará pues absolutamente perjudicial y más complicado que un cliente insatisfecho, por supuesto, presente la queja, la reclamación directa después por escrito, pasados los días y entonces ya perdí el vuelo, porque se expone precisamente a las investigaciones administrativas que la Superintendencia de Transporte vaya a adelantar, como es el caso de estas últimas sanciones que están pues en boca de noticia ahora mismo y que llegaron casi a los 1.400 millones de pesos. Entonces, podemos hacer un análisis crítico pues de esta noticia tan importante que ustedes están presentando, y es que las aerolíneas deben tener una mejor proporción de solución a las peticiones, quejas y reclamos, pero in situ, inmediato, en el momento en el que el consumidor aeronáutico pues está solicitándolo. Desafortunadamente, pues todos sabemos que los vuelos casi siempre en este país van llenos y pues son muchas personas detrás de un counter donde solo hay 1 o 2 personas o 3 personas atendiendo pues la situación. Pero como te digo, la regulación está, la normatividad está. La Superintendencia de Transporte con este último pronunciamiento y con estas sanciones pues ya nos está dando un llamado a las aerolíneas a que debemos mejorar todos estos procedimientos de peticiones, quejas y reclamos para el tratamiento y la protección de los derechos de los consumidores aeronáuticos. Más de eso, pues esas son las complicaciones que tenemos hoy por hoy, que tenemos pues las aerolíneas que de pronto su capacidad de reacción inmediata
pues no está dando abasto para cumplir lo que la reglamentación ya nos está dando. La reglamentación es clarísima y ya nos está dando todo el trámite y todos los términos a los que deben sujetarse cuando las aerolíneas nos cambian un itinerario, cuando se demoran, cuando se nos pierde un equipaje. Entonces, pues este es el sentido crítico y el llamado a las aerolíneas precisamente y al Gobierno Nacional, por supuesto, Ministerio de Transporte, pues para que siga apoyando el fortalecimiento de la atención a los consumidores aéreos. Catalina, y otra de las cosas que también vemos en los diferentes aeropuertos es la sobreventa de tiquetes. ¿Por qué ocurre esto? Ayúdenos a entender cuando a uno le dicen, no, es que su vuelo ya está sobrevendido. Bueno, la sobreventa y para gran sorpresa de la mayoría de las personas es que no está prohibida en nuestra reglamentación pues aeronáutica. Sin embargo, en el caso pues que a uno le denieguen el embarque por esta situación o por otro motivo pues que sea imputable a la aerolínea y yo ya tengo mi reserva confirmada, ya me presenté en el aeropuerto, el transportador en este caso lo que me tiene que asegurar es que yo pueda viajar a mi destino final pues en el siguiente vuelo disponible en la propia aerolínea, en la misma fecha y en la misma ruta. Y me tendría que dar un equivalente al 30% del valor del trayecto, ojalá en efectivo, pues a menos que, digamos, la aerolínea hable conmigo y yo acepte un pago mediante transferencia o a través de voucher. Si la aerolínea no lo puede hacer y no me puede disponer el vuelo en su propia aerolínea en el siguiente trayecto itinerario, pues me debería gestionar el cupo en otra aerolínea a la mayor brevedad posible. Entonces, pues sí, frente a la sobreventa es una situación que tenemos regulada como no prohibida en nuestros reglamentos y en nuestros estatutos aeronáuticos. El tema, por ejemplo, también de los reembolsos, ¿tiene tiempo límite? ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Qué puedo hacer como usuario afectado? Bueno, frente a los reembolsos, nosotros tenemos que hacer dos distinciones. Tenemos la posibilidad de hacer un reembolso de los dineros o ejercer un derecho de retracto. Son como las dos situaciones que tenemos pues para recuperar los dineros. ¿Qué ocurre en el caso del reembolso, Sol? Uno lo puede existir en caso de desistir pues de tomar el servicio pues en las condiciones que a nosotros nos dé la tarifa. Entonces, cuando yo compro un tiquete, pues a mí la aerolínea me tiene que dar todas las condiciones porque, por ejemplo, si es un vuelo promocional, pues eso puede tener, digamos que algunas condiciones a la hora de que yo solicite la devolución del dinero. Entonces, pues si yo solicito el reembolso del dinero no habiendo utilizado el servicio de transporte y sin haber avisado 24 horas antes de el trayecto que voy a tomar, la aerolínea a mí me tiene que devolver el dinero, por supuesto, y me puede imponer una sanción de un 10%. Cosa distinta ocurre con el retracto. El retracto yo lo puedo ejercer cuando yo realizo una compra de un tiquete aéreo por un medio no convencional o no tradicional, que en este caso entendemos es como comercio electrónico, cuando yo compro mi tiquete por internet o por call center. Si yo dentro de los 5 días ejerzo mi derecho de retracto porque por alguna razón ya no quiero viajar, la aerolínea me tiene que devolver el 100% del tiquete, con algunas condiciones, por supuesto, y es que pues el viaje no haya estado programado, por supuesto, dentro de esos 5 días, sino que esté programado después de esos 5 días, por ejemplo. Entonces tenemos esas dos situaciones. Una cosa es pues para la solicitud del reembolso es cuando nos retractamos o cuando desistimos de usar un trayecto del tiquete. En ambos casos, como quiera, nos tienen que devolver el dinero, por supuesto. Ok, pero esa compensación se debe exigir en efectivo o la aerolínea lo puede hacer si quiere también en el sistema de millas. Normalmente, sí, digamos que eso depende de lo que nos diga la tarifa. Esa letra pequeña, infortunadamente todavía uno como usuario aeronáutico no está acostumbrado a leerla, entonces es muy importante, digamos que leer muy bien qué incluye la tarifa, porque pues así como las empresas y las aerolíneas tienen un deber de informar claramente, con veracidad, las condiciones de los tiquetes, nosotros como consumidores también tenemos un deber de leer pues esos términos y condiciones de cada tarifa. En esos casos de reembolso, las aerolíneas tienen hasta 30 días para devolvernos esos valores.
Y si en medio de todo lo que estamos hablando y lo que muchos usuarios viven en los aeropuertos, sienten que definitivamente no están satisfechos con la respuesta a la reclamación, ¿qué se puede hacer? Bueno, frente a esto, que es una situación pues también muy recurrente, Sol, tú misma presentabas el ejemplo y es que pues a veces uno ni siquiera logra llegar a las personas que están detrás del counter atendiendo otras 20 personas en la misma situación que uno. Por supuesto que uno puede dirigirse a la superintendencia de transporte. Eh, digamos que existe en el imaginario del colombiano que la entidad que nos protege como consumidores es la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, es la autoridad, pues digamos que en principio está abanderada de nuestro Estatuto del Consumidor, pero para este asunto específico de transporte aéreos siempre tenemos que dirigirnos a la Supertransporte. La Supertransporte pues va a proteger el conglomerado del consumidor aeronáutico y es ante ellos ante quien se debe presentar en principio la queja, diciendo, mire, la reclamación directa o mi reclamo directo, pues no me lo atendió la aerolínea pues con suficiencia. Entonces, señores, Superintendencia de Transporte, aquí tengo este caso y la Superintendencia allí puede pues desplegar ya su labor de investigación y pues esto puede derivar en las sanciones que pues hace un par de días ya son de conocimiento público de todos los colombianos con estas sanciones y Catalina, estas multas. Mm. sí, perfecto. ¿Y podríamos entonces como usuarios tener esta información en algún lado? Es decir, podemos entrar a una página web o en algún sitio donde esté pues delimitado cuáles son mis derechos y por supuesto mis deberes como usuario. Sí, la Superintendencia de Transportes tiene pues habilitado su canal de internet y líneas telefónicas, pues a través de la página www.supertransporte.gov.co y allí se despliega un menú donde hay un link de PQRs, peticiones, quejas o reclamos y allí la podemos presentar con total facilidad por internet. También la podemos radicar pues directamente pues en las oficinas de la Superintendencia de Transportes. La Superintendencia de Transportes pues tiene presencia regional, hay oficinas pues en las principales oficinas del país, de ciudades del país, perdón, y pues también de manera telefónica la entidad debería estar en la obligación de recibir cualquiera de estas quejas. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es abogada especialista en Derecho Económico Internacional. Muchísimas gracias. A ti, Sol, muchas gracias.